Buenas tardes, estimada doctora. Buenas tardes, estimados compañeros. A continuación procedemos con la sustentación de nuestro trabajo sobre síndromes paraneoplásicos. Nuestro grupo está conformado por Nicola May, Daniela Pañi, Evelyn Abad, Santiago Maldonado y mi persona, Jaime Andrés Mendieta. Los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de signos y síntomas caracterizados por ser independientes a los defectos clínicos locales derivados de un tumor maligno primario o de su metástasis. Generalmente son atribuidos a causas como efectos hormonales y metabólicos, y se agrupan de la siguiente manera: cardiovasculares, renales, endocrinológicos, dermatológicos, reumatológicos y gastrointestinales. Están presentes aproximadamente en el 8% de los pacientes oncológicos, con una mayor frecuencia en el carcinoma pulmonar de células pequeñas, cáncer de mama, neoplasias ginecológicas y o hematológicas. Los síndromes paraneoplásicos pueden ser detectados antes del diagnóstico o durante la evolución de una neoplasia confirmada, y el tratamiento del mismo se basa en el control oncológico del tumor primario, mejorando así la calidad de vida y aumentando la supervivencia del paciente. Síndromes paraneoplásicos cardiovasculares. En el 10 al 15% de los pacientes diagnosticados de cáncer se pueden ver alteraciones en la coagulación. La trombosis más el cáncer es denominado el síndrome de Trousseau. Los tumores pueden producir trombosis por mecanismos locales, por ejemplo, por compresión de la vena cava en los tumores de pulmón. La trombosis venosa profunda es una manifestación clínica más frecuente del estado de hipercoagulabilidad asociada al cáncer. En su clínica podemos ver dolor, aumento de la temperatura local, enrojecimiento, edema, disnea, dolor pleurítico, tos, dolor en la pantorrilla, sudoración y hemoptisis. Tromboembolismo pulmonar. Es una migración de un émbolo proveniente sobre todo del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. En su clínica podemos ver la taquipnia, taquicardia, aumento del segundo tono pulmonar, estertores pulmonares, fiebre, cianosis y reflujo hepatoyugular. La endocarditis trombótica no bacteriana. Son lesiones que se observan como agregados plaquetarios en las válvulas cardíacas, especialmente en la válvula aórtica y mitral. En su clínica podemos ver la embolización sistémica, sobre todo en el vaso, los riñones y las extremidades, siendo en el sistema nervioso central y en las arterias coronarias donde originan mayor morbilidad. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos renales, tenemos el síndrome nefrótico, que es la principal lesión renal subyacente va a ser la glomerulonefritis membranosa. Sus manifestaciones clínicas van a cursar con edema periférico, hipoalbuminemia e hipoalbuminuria. Los más frecuentes son el cáncer gástrico con un 25%, el cáncer pulmonar con el 25% y el linfoma con el 10%. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos, estos se dan por la producción inadecuada de citocinas, hormonas o péptidos de hormonas que llevan a trastornos metabólicos. En esto se incluye la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, secundaria a la producción de hormona antidiurética y péptido natriurético auricular por células tumorales produciendo una hiponatremia. Afectan alrededor del 1 al 2% de todos los cánceres. Su clínica se basa en cefalea, debilidad, alteraciones de la memoria, falla respiratoria y sudoración. Podemos también tener un hipercortisolismo. Se da por la secreción excesiva de hormona de una corticotropa como consecuencia de elevados niveles de cortisol plasmático. Su clínica es característica, como en el síndrome de Cushing, un aumento de peso corporal, astemia, edemas, hirsutismo, hipertensión, cara de luna llena, debilidad muscular e hiperpigmentación. Una hipoglucemia, que se da por episodios de hipoglucemia en ayuno por secreción inadecuada de IGF-2, que produce un bloqueo de la producción hepática de glucosa. Su clínica se basa en hiperhidrosis, hambre, ansiedad y alteraciones en el nivel de conciencia. El síndrome carcinoide se da por la producción excesiva de serotonina, histamina, catecolaminas y prostaglandinas. Estas sustancias producen vasodilatación e hipercoagulabilidad sanguínea por metástasis hepática. Su clínica se basa en eritema facial, edema de cabeza y cuello, dolor gástrico, telangiectasias y broncoespasmo. Puede existir también una hipersecreción de gonadotrofinas, se producen en tumores hipofisiarios trofoblásticos, gestacionales, germinales, broncogénicos y hepatoblastomas en niños. Su clínica, como podemos observar en la imagen, es una ginecomastia, pubertad precoz y oligomenorrea en el caso de las mujeres. En el caso de los síndromes dermatológicos también tenemos a la acanthosis migrans, que es una dermatosis no específica caracterizada por engrosamiento de la piel, hiperpigmentación, cambios de papilomatosos en la cavidad oral y una hiperkeratosis. Generalmente está presente en el 90% de los adenocarcinomas gástricos. También tenemos la vasculitis leucocitoclástica, que es una dermatitis a nivel de las extremidades inferiores, en donde se presenta dolor, ardor, prurito e incluso puede estar presente fiebre o malestar general. Se caracteriza por estar presente en tumores hematológicos, tumores de pulmón, gastrointestinales y a nivel del tracto urinario.
También tenemos el pénfigo paraneoplásico, que es una dermatitis severa de la piel y de las mucosas. Es secundaria a una producción de cierto tipo de anticuerpos y se presentan lesiones dolorosas a nivel de la mucosa y un rash polimorfo. Generalmente está presente en los linfomas, en la leucemia linfocítica crónica, en sarcomas y en cierto tipo de enfermedades. El síndrome de Sweet, que es una dermatosis con predominio en las áreas centrales del cuerpo y alrededor de la boca, generalmente se presenta en erupción diseminada en parches eritematosos irregulares y vesículas y vulvas. Además puede presentar hiperglicemia, pérdida de peso o diarrea. Es característico de cáncer a nivel del páncreas. Finalmente tenemos el síndrome de Basek, que es una dermatosis no específica caracterizada por una hiperkeratosis psoriofisiforme, acralis y simétrica. Está caracterizada por una erupción eritematosa o violácea, como podemos ver a nivel de los pies o de las manos. Precede generalmente en el 60% de los casos antes del tumor, tiene un predominio en el caso de los hombres y está presente en el carcinoma de células escamosas de esófago y en el cáncer de pulmón. Como podemos ver, aquí tenemos una lista de lesiones cutáneas correspondientes a ciertos tipos de neoplasias. Dentro de las reumatológicas tenemos que sus mecanismos de liberación de sustancias tumorales que van a favorecer una respuesta inflamatoria dentro de sus clases puede afectar a la invasión de huesos y articulaciones, una enfermedad reumática ya establecida con 20 años y una reacción adversa a los fármacos. La primera tenemos a la artritis, que es la desviación cubital de los dedos, generalmente en las articulaciones metacarpo e interfalángicas proximales. Se da atrofia muscular y sinovitis crónica. Se presentan del 25 a 31% de los casos en cáncer de ovario, gástrico, páncreas, colon y pulmón. La polimiositis es un signo inflamatorio que va a destruir las fibras musculares cutáneas, afectando a varias partes del cuerpo. Se presenta con debilidad muscular en caderas, hombros, además en cuello y garganta. Va a haber dificultad para deglutir o hablar y dolor muscular y articular. Se presenta igual en 25 a 31% de los casos en cáncer de ovario, mama, útero, gástrico, colon y pulmón. La poliartritis migratoria se caracteriza por inicio de edad avanzada, predilección en articulaciones en extremidades inferiores y manos. Se presenta igual sinovitis crónica en 4 articulaciones, dolor y rigidez. Se presenta en 15 al 20% de los casos en los cánceres ya mencionados anteriormente, incluido el de laringe. La osteomalacia cursa con hipofosfatemia por disminución de la reabsorción del fósforo a nivel tubular renal. Se caracteriza por dolores óseos difusos, fracturas que van a llevar a la postración del paciente. Se presenta en 10% de los casos y se puede dar en cáncer mesenquimatoso y en cáncer de pulmón. También tenemos la enfermedad de Raynaud, que se caracteriza por una decoloración transitoria de los dedos en las manos y pies. Clásicamente se caracteriza por 3 fases: vasoconstricción, que lleva a la cianosis, hipoxia del área comprometida y enrojecimiento. Se presenta en 24 al 31% de los casos en cáncer de pulmón, ovario y estómago. Por último, tenemos al hipocratismo digital, o también conocido como dedos en palillo de tambor. Se caracteriza por una reacción proliferativa con aumento de la convexidad del lecho unguial. Se presenta en 35% de los casos en cáncer de hígado y pulmón. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos gastrointestinales, tenemos el síndrome anorexia-caquexia, que es un síndrome muy frecuente en los pacientes con cáncer. Este se va a caracterizar por la disminución de ingesta calórica con depresión progresiva de tejido graso y muscular, que va a llevar a una pérdida de peso que en general sobrepasa el 10% en 6 meses. Esto se va a diferenciar de otro tipo de adelgazamiento porque no revierte con la ingesta calórica. Además, se va a presentar pérdida de apetito, debilidad progresiva, aumento del consumo energético en reposo y alteraciones metabólicas como hiperglicemia, hipertrigliceridemia y proteólisis. En cuanto a su patogenia, se cree que es por la activación de citocinas en diversas sustancias producidas por el tumor o como resultado de la respuesta inmune. Entre estas citocinas vamos a tener el interferón, la interleuquina 6, que junto a la interleuquina 1 y 2 son capaces de elevar el aumento del consumo energético en reposo e inducir a la anorexia. Estas van a actuar modificando los niveles de péptidos como la leptina, la hormona liberadora de tejido graso, o el neuropéptido Y, que son los responsables del estímulo del apetito a nivel del hipotálamo. Todo este mecanismo junto a la lipólisis y proteólisis pueden inducir a la caquexia. Este tipo de síndrome podemos encontrar en el carcinoma microcítico del pulmón, cáncer gástrico y cáncer de páncreas.
Como conclusión, podemos mencionar que los síndromes paraneoplásicos se presentan en un número limitado de pacientes oncológicos y son entidades clínicas que podemos apreciar antes, durante o después de la detección del cáncer. Sin duda alguna, la detección de estos se ha ido incrementando con el pasar de los años, especialmente ante el cáncer de pulmón y cierto tipo de tumores ginecológicos. Los mecanismos involucrados predominan generalmente alteraciones hormonales y metabólicas, de tal manera que se explican procesos fisiopatológicos, como es en el caso del síndrome de Cushing y de la hipercalcemia de origen paraneoplásico. Sin embargo, el manejo continúa siendo clínico, a más del tratamiento del tumor subyacente. Gracias.